Hola, hola. Eh, buenas tardes a todos los que nos están acompañando a una transmisión más de Clínica de Consejería Familiar. Les agradecemos nuevamente la oportunidad que nos dan de poder estarse conectando con nosotros, el hecho de poder estar dándose la oportunidad junto con nosotros de crecer juntos en este camino. Gracias a todos ustedes que nos están apoyando ahí, dándoles me gusta, ahí compartiendo estas transmisiones. Pueden hacerlo de una manera en grupo, pueden retransmitirlo o invitar, compartiendo el link, el enlace. Les agradecemos mucho a todas las personas que durante todo este tiempo nos han acompañado fielmente en estas transmisiones. De igual manera, a todas las personas que después nos mandan preguntas, nos mandan ahí algunas aportaciones para poder estar creciendo en esta parte. Gracias a todas las personas que están dando sus opiniones constructivas. Hay otros que en un buen sentimiento también de entenderlo, hacen preguntas más concretas y a veces me siento como en un pequeño aprieto, pero gracias a Dios, con la ayuda de la palabra, su palabra, podemos estar llegando a las soluciones, a las respuestas y a todas esas oportunidades de crecimiento que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar y dejar esto en las manos de nuestro buen Dios. Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad de iniciar un día más. Gracias Dios porque tú has sido muy bueno con nosotros. Siempre, Señor, nos has dado la oportunidad de poder retomar, Señor, cada día. Tu palabra dice que nuevas son, Señor, tus misericordias, tu fidelidad, Padre, se renueva día con día. Y podemos vivirlo, podemos experimentarlo y podemos estar dando también, Señor, testimonio de eso. Te pedimos, Padre, que bendigas este día. Bendice, Señor, a todas las personas que nos están escuchando, que se están, Señor, enlazando para poder estar creciendo con nosotros en esta parte. Bendice, Señor, esta clínica, Señor, para poder estar creciendo tanto emocional como espiritualmente. Y que todo, Señor, lo que podamos estar aportando acá, Padre, pueda ser para gloria y honra tuya, Señor. Creemos eso y ayúdanos, Padre, a poder tener esa mente abierta y corazón dispuesto que tanto se necesita, Señor, el día de hoy. Lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nuevamente, ahí agradeciendo a todas las personas que se están conectando con nosotros en esta transmisión más de Clínica de Consejería Familiar. Nuevamente, reitero la idea de que si consideras que estas transmisiones están ayudando, dale por favor ahí me gusta, puedes compartir el enlace, puedes compartir después la transmisión para que otras personas puedan estarlas mirando y comentarles como desde un principio lo hicimos en esta serie de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. La idea de esto es que aún dentro de esta transmisión, siendo un poco más flexibles en esa parte que una predicación convencional. Puedes escribir, puedes estar haciendo preguntas. Aquí es lo grandioso de la tecnología. Podemos estar mirando ahí tus preguntas si algo no entendiste, para poder estar retroalimentando a todas las personas que se están enlazando con nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos ustedes que nos están dando la oportunidad y vamos a iniciar el día de hoy con eh, esta serie de crecimiento y desarrollo espiritual. ¿Ok? Entonces, para los que se están conectando, nuevamente bienvenidos. Y para las personas que quizás sea la primera vez que están viendo una serie de estos, porque también lo estamos subiendo por YouTube, pueden entrar a la página de Clínica de Consejería Familiar o estar buscando a través por YouTube también estos videos, perdón, en mi página Jonás Aguilar, ahí puedes estarlo buscando y después estarlo compartiendo. ¿Okay? Vamos a dar lectura entonces, segunda de Pedro, capítulo 1 dice, desde el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar haciendo todo eso? Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y durante esta serie de crecimiento y desarrollo espiritual que hemos estado viendo durante estos meses, estamos tocando ahí y mencionando que todos nosotros, independientemente la plataforma donde tú comiences un desarrollo espiritual, un crecimiento cristiano o ser miembro de la familia de la fe, independientemente si tienes o no tienes fe, esto es algo que se tiene que aclarar. Estos principios evolutivos de desarrollo personal pueden ser aplicados también dentro de un desarrollo humano normal y cotidiano. Puede ser dentro del área familiar, puede ser dentro del área personal, puede ser dentro del área laboral también. Entonces, no se cierra solamente a ese enfoque. Por eso estamos haciendo esta transmisión de clínica y consejería familiar para este crecimiento. Pero poder aportar una perspectiva psicoteológica nos ayuda a poder tener un desarrollo más integral dentro de nuestro crecimiento vital. Entonces, esa es la razón. Ahora, acabo de leer una versión en la Biblia que se llama Reina Valera 1960, que es la que comúnmente se había estado usando, pero una realidad es que desde el siglo pasado hemos estado también participando de nuevas versiones, no interpretaciones, sino nuevas aplicaciones de la palabra de Dios a través del descubrimiento de nuevos textos bíblicos. Entonces, tomando en cuenta eso, se han sacado otras versiones, ¿ok? No es el punto mencionar todas las versiones que hay, pero sí quiero estar dándole lectura a uno que yo les puedo recomendar totalmente, es Nueva Traducción Viviente, para poder estar estudiando un lenguaje más actualizado, yo se los recomiendo. También la Nueva Versión Internacional es una muy buena versión para poder estar estudiando. Y en lo personal me gusta mucho estarlo estudiando en una que se llama Reina Valera actualizada 2015. Personalmente la que más utilizo para poder seguir estudiando con todas las herramientas de estudio bíblico. Así que esas tres versiones yo te las súper recomiendo, ¿ok? Para que puedas tener ahí en casita y estar estudiando en esta parte. Voy a leer Nueva Traducción Viviente, dice, desde el versículo 3, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Paréntesis, aquí está exaltando la moralidad de Dios, ¿ok? La persona de Dios, está haciendo una exaltación. Versículo 4, y debido a su gloria y excelencia, como algo consecuente, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, lo que en la otra versión es virtud, ¿ok? A la excelencia moral con conocimiento, ahí lo enfatiza, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, que también se traduce como paciencia, la perseverancia con sumisión a Dios. Y la sumisión a Dios es lo que también se puede estar traduciendo como piedad, ¿ok? Versículo 7, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos, ¿ok? Para los que se están conectando y están teniendo ahí la primera experiencia y tal vez llegan a este punto, yo les invito a que puedan ver las sesiones pasadas
para que puedan estar viendo ahí en un pizarrón dos pictogramas que van mostrando el desarrollo, donde involucra tiempo, donde involucra desarrollo, donde involucra temperamento, áreas de necesidad afectiva, carácter, un desarrollo personal, luego un enlace emocional que lleva a un desarrollo social. Todo eso ya lo expliqué en las dos sesiones pasadas, ¿ok? Entonces yo les invito a que puedan ir ahí para poder contextualizarlo, pero de antemano creo que sería lo ideal irse hasta la primera transmisión, que es de la fe, ¿ok? Bueno, cierro ahí ese pequeño paréntesis. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy tiene que ver con agregar a la paciencia o a la perseverancia piedad. Y como ya lo mencionamos, la piedad también puede ser traducida o interpretada connotativamente como sumisión a Dios. Cuando hablamos de piedad en el texto griego del Nuevo Testamento, ahí la palabra griega es eusebia, ¿ok? Esa palabra que se traduce como piedad, aplicándolo dentro del contexto, vaya, debido de ese tiempo, va dirigido no a una vida piadosa solamente o una vida de reverencia, sino que va enfocado a un aspecto religioso, ¿ok? Y más que religioso, perdón, tiene que ver con una actitud delante de un ser divino o superior a nosotros. Es interesante porque esa palabra Eusebia, junto con otras derivados de esa misma composición griega, estaba enfocado o comúnmente aplicado en ese tiempo por los filósofos, específicamente al área de los dioses, ¿ok? Esto implicaba, dentro de la filosofía, Eusebia aplicado a una conducta, a un comportamiento de un grupo de personas dirigida específicamente hacia los dioses, enfocado hacia la área del templo, ¿ok? Hacia el ritualismo. Entonces, ese es el contexto aplicado de ese tiempo. Conforme el cristianismo fue avanzando también, y también Pedro, porque recordemos que Pedro era una persona iletrada, ¿ok? Pedro, y junto con Pablo, porque Pablo también toma esa palabra Eusebia, toman esa palabra que está enfocado hacia un ritualismo, pero ya no al politeísmo, sino a un gobierno teocrático, en este caso cristocéntrico. Y en este enfoque, cuando toman esa palabra Eusebia, traducida como piedad o sumisión reverente a una deidad, ellos lo aplican y lo dirigen específicamente a la posición de Jesucristo. Y cuando ellos lo aplican a ello, cuando ellos lo aplican a la moralidad de Dios, porque no solamente tiene que ver con eso, con lo que representa Dios, sino de todos los componentes de ese Dios, ahí entonces lo van poniendo desde esa perspectiva de una conducta. Ahora, dicho eso, una sumisión, ¿no? Una sumisión de vida a Dios y viéndolo desde esa perspectiva. Entonces, Eusebia va más allá a simplemente un comportamiento religioso. Estábamos viendo de que debemos añadir a nuestra fe virtud que tiene que ver con una excelencia moral, una conducta a través de mi nueva posición. Igual ya lo explicamos. A esa posición yo debo ser congruente, ¿ok? Con el conocimiento. No solamente tiene que ver con el hecho de decir, ah, yo soy cristiano, sino que empezar a afirmar todo mi conocimiento a través de un estudio personal, conocimiento. El conocimiento, todo ese conocimiento que yo ya tengo, debo estarlo aplicando en mi cotidianidad, que lo referimos al dominio propio. El dominio propio, cuando yo empiezo ya a tener el control de toda la presión hostil del cosmos o de este mundo y a través también de todas las presiones humanas que estamos teniendo, ahí hago un enlace emocional, lo mencionamos, hacia un nuevo escalón que ya no tiene que ver con un desarrollo personal, sino que ahora tiene que ver con un desarrollo social. Ese desarrollo social está vinculado al hecho de la paciencia. Y la semana pasada hablábamos sobre la paciencia como algo en lo cual yo tengo una postura de estar ahí recibiendo, pero permanecer fiel a un llamado.
permanecer fiel a todo ese conflicto, a toda esa opresión, a toda esa presión. Y previo a eso, entre el dominio propio y la paciencia, ahí mencionaba dos enfoques que creo que es muy importante resaltar. Que cuando nosotros menguamos ante toda esa presión hostil, nos volvemos prisioneros de la moral. Pero cuando nosotros estamos dirigiendo y cedemos ante esa presión o hacia nuestros ritualismos o conceptos, entonces caemos a la decepción de nuestra propia persona y hacia las demás personas. Entonces, esas dos variantes tienen que ver con una falta de enfoque hacia lo que Dios espera de nosotros. Y eso está derivado, si nos vamos un poquito más atrás, al hecho del conocimiento. Cuando yo tengo un mal conocimiento de Dios, porque fui mal enseñado o porque yo lo interpreté mal, entonces mi conducta y mi comportamiento va a desarrollarse basado en ese mal conocimiento. Entonces, de repente empezamos a enseñar cosas que no están en la Biblia o empezamos a vivir cosas que Dios no espera de nosotros. Y eso se vuelve en un ritualismo, ¿ok? Eso se vuelve en una religiosidad que definitivamente denigra y ofusca esa claridad que nosotros debemos tener hacia un desarrollo espiritual. Entonces hablamos que cuando nosotros logramos tener esa paciencia, ese dominio de nuestros impulsos y esa paciencia de esa presión hostil del mundo, entonces eso provoca un enlace emocional y va del desarrollo personal al desarrollo social. En este punto del desarrollo social pasamos a la piedad, que tiene que ver con una sumisión a una deidad y a un comportamiento hacia esa persona. Ahora es interesante porque la palabra Eusebia no solamente tiene que ver con esa aplicación filosófica en el contexto del Nuevo Testamento, sino también tiene que ver con la aplicación que daban, ¿ok? Esos primeros cristianos, los apóstoles del Nuevo Testamento, hacia la conducta cristiana que debería tener en ese momento. Entonces, ya tienes el control de tus propios impulsos, ya tienes el control y eres paciente de toda la hostilidad del mundo que pone sobre ti. Entonces, cuando ya tienes el control del aquí y el ahora, de tu propia vida y de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, entonces pasas al siguiente nivel, que es esa sumisión. Y es interesante porque Pablo lo representa como una visión moralista de la conducta. Cuando hablamos de una visión moralista de la conducta, no estamos hablando en sí mismo de religiosidad, ¿ok? Como, miren, ahí va el cristiano, ahí va Jonás el cristiano, ¿no? El religioso, ahí muy espiritual, poniendo la Biblia bajo el brazo, caminando, entrando a la iglesia, saliendo de la iglesia, wow, ¿no? O sea, Jonás ya vimos de que es una persona que estudia, una persona que está ahí metido, pero Jonás, ahí en ese punto, sigue siendo una persona con sus luchas, ¿no? Con sus crecimientos. Todos nosotros tenemos luchas y tenemos ahí diferentes batallas que estamos librando. Nadie es perfecto, ¿ok? Nadie es perfecto. Todos nosotros tenemos diferentes luchas en esa parte. Y es ahí donde creo que este enfoque del desarrollo social es algo en lo cual yo personalmente les digo y se los digo abiertamente desde este punto, ¿no? Debemos tener cuidado, porque el hecho de que tú llegues a este escalón no implica que te debes esmerar a mostrar una conducta de impecabilidad, ¿no? O sea, no, 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 para nada, tú sigues siendo humano, tú sigues siendo una persona de carne y hueso, con sentimientos, debilidades, y tu conocimiento, tu trayectoria, tu experiencia no quiere decir de que no vas a fallar o que no vas a cometer errores, ¿ok? Entonces ahí puede ofuscarte un poco tu mente, ¿ok? Y por eso damos este enfoque psicoteológico, porque no importa los años que tú tengas en el cristianismo, no importa el control mental o emocional o de la impulsividad que tú tengas, no tiene nada que ver, ¿ok? La santidad tampoco es acumulable, lo mencionábamos también en ese punto. Esas personas que tienen 15, 20, 30, 35 años, que aparentan así, todo bien, yo personalmente tendría muchísimo más cuidado de ellos
que una persona que está luchando y que yo lo estoy acompañando. Y lo digo abiertamente porque es así, ¿ok? Y yo tendría mucho más cuidado de esas personas que muestran una apariencia de piedad, una apariencia de que ellos están bien fortalecidos, no, para nada. Y ese es un lado. Y por el otro lado, en el hecho de que todos los líderes espirituales también tienen luchas como tú y como yo. Entonces, si por ahí conoces a un pastor, a un líder, yo te invito a que te puedas acercar, dale una palmadita eventualmente en la espalda, échale porras, échale ánimo, porque créeme, ellos tienen una batalla más ardua. Ellos están adelante, abriendo brecha, orando, intercediendo, aconsejando, acompañando, exhortando, y después los malos son ellos. Entonces, yo te invito a que por ahí te des esa oportunidad de acompañar a tus pastores, a tus líderes, porque están librando una batalla carnal como cualquiera, ¿ok? Entonces, cierro ese paréntesis en esa parte. Y la piedad tiene, bajo la perspectiva de Pablo, una visión moralista, ¿ok? Una visión moralista de la conducta. Pablo estaba diciendo, bueno, ve y conforme a la fe que tú dices tener, hay un diccionario, el diccionario del compendio de Gerald Kittel, que yo te súper mega recomiendo que consigas si tienes la oportunidad. Vale la pena la inversión, es un poco caro, pero vale la pena la inversión. Ahí Gerald Kittel lo menciona de esta manera, en la que Pablo exponía a las personas que debían tener una vida prácticamente impecable, o sea, una conducta de cristianismo. Pero ahí muestra como cierta incongruencia, porque Pablo mismo en Corintios, por ejemplo, mencionaba él de que él tenía luchas, ¿no? Y de que él decía, yo veo que yo, queriendo hacer lo bueno, me encuentro con una barrera, dice. Queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y ahí me encuentro con que yo también tengo muy arraigado el pecado en mí. Lo estoy parafraseando, ¿ok? Para hacerlo un poco más entendible. Entonces, en ese aspecto, ahí vemos a un Pablo con un registro impresionante después de haber hecho un viaje misionero y haberle escrito a los Gálatas, luego en su segundo viaje escribirle a los Corintios, un viaje misionero, ¿no? En un lapso de 2 años de diferencia aproximadamente. Y vemos a un Pablo con todo el poder del Espíritu Santo obrando y obrando y obrando, y viendo que él mismo decía, mientras más quiero hacer lo bueno, me doy cuenta que más lucho en hacerlo. Y esa parte es fabulosa porque nos da esperanza como humanos. Y esa es la lucha que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar, no entender, sino aceptar. ¿Por qué? Porque también vemos a un Pablo en un libro de los Hechos teniendo una disputa, pero así encarnecida, ahí con compañeros de ministerio, en donde él mostraba, era mega colérico, o sea, Pablo era mega colérico, entonces este hermano nuestro, ¿no? En la fe era una persona que era duro en sus palabras. Entonces, su dureza no tenía nada que ver con su espiritualidad, ¿ok? Y eso es algo que nuevamente desde el enfoque psicoteológico nos cuesta mucho entender, porque la espiritualidad que nosotros tengamos en sí mismo, el Espíritu Santo lleva un control de esos temperamentos que nos lleva a una conducta más plausible, nos lleva a una conducta más sometida al Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad, no porque más espiritual tú seas, es porque vas a cuidar más tus palabras, no, la prudencia, la conducta sabia, es algo que se aprende con el tiempo, pero la espiritualidad no tiene que ver con eso, ¿ok? Porque aún nuestro Señor Jesucristo vemos completamente espiritual, volcando las mesas de los cambistas, azotando a las personas por su pecaminosidad, y eso no lo hizo menos espiritual, ¿ok? Entonces, ese es un tema que más adelante también voy a estar mencionando, porque son temas diferentes que a veces causan mucho conflicto dentro de la vida y desarrollo espiritual de los cristianos hoy día dentro de este enfoque postmoderno, contemporáneo, ¿ok? Entonces,
Si se dan cuenta, estoy dando un poco más de explicación en esta parte de la deidad, porque esto es un vínculo dentro del desarrollo social, perdón, dentro del desarrollo social. La piedad es un vínculo que te lleva de la paciencia al afecto fraternal. Entonces, si la visión de Pablo era una visión moralista de la conducta, ¿por qué Pedro no lo muestra en sí mismo como algo moralista? Entonces, ahí Pedro, él específicamente no lo está enfocando como el hecho de decir, bueno, en sí mismo, llevar una vida de sumisión a Dios no tiene nada que ver con una vida moral, sino tiene que ver con una actitud realmente firme sobre tu creencia hacia Dios. Y es interesante porque la piedad en sí mismo tiene que ver con eso, ¿ok? Tiene que ver con esa parte donde tú estás eh, afirmando esa fe específicamente. Entonces, cuando nosotros vemos la piedad eusebia aplicado en esta perspectiva de Pedro, Pedro lo aplica hacia tres rubros, ¿ok? Menciona algunos más si lo vemos más adelante en el capítulo 3 o con las epístolas de Pablo. Pero no estamos desarrollando un estudio de la palabra, sino la aplicación de la palabra en la perspectiva de Pedro. Eso es algo que hemos estado haciendo desde un principio. Quiero reiterar eso porque a veces muchos dicen, no, pero tiene otra aplicación en otros textos. Sí, tiene otra aplicación, pero no estamos tomando la aplicación en todo el Nuevo Testamento, sino en la perspectiva de Pedro específicamente. Entonces, dentro de la perspectiva de Pedro en esta parte, aquí, Pedro, yo quiero salvar tres conceptos, ¿ok? Y esos tres conceptos que quiero estar tomando tienen que ver con la actitud de que piedad tiene que ver con una actitud personal de adoración, ¿ok? Estamos hablando de que Eusebia es la conducta de sumisión hacia una deidad. Entonces, de la paciencia, de ese control de toda la presión hostil que el mundo está dándome, yo me mantengo firme. Y cuando yo me mantengo firme, creo un vínculo afectivo hacia Dios, ¿ok? Hacia Dios. ¿Por qué? Porque la piedad está referida, Eusebia, hacia esa conducta de sumisión hacia una deidad. Pero algo interesante es que esa conducta que viene siendo una relación, un vínculo afectivo vertical hacia Dios, también y al mismo tiempo lo crea como un vínculo afectivo hacia las personas. Y ahí está una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene un doble vínculo emocional de afectividad en esta parte? ¿Ok? La primera tiene que ver porque en sí mismo es lo que representa la palabra Eusebia, aplicado específicamente en ese punto. Y cuando yo tomo una conducta de adoración, yo estoy llevando una conducta de adoración hacia la divinidad de Dios, ¿ok? Entonces, mi vida piadosa se empieza a notar porque soy una persona que empiezo a adorar la divinidad de Dios. Y eso es una de las cosas que caracteriza a los cristianos o que debería caracterizar a las personas que son parte de la familia de la fe. Y en ese aspecto, creo que es algo que lamentablemente estamos perdiendo hoy día dentro de nuestro contexto contemporáneo, ¿ok? En nuestro contexto postmoderno. ¿Por qué? Y no tiene nada que ver la parte digital, ¿ok? Muchos a veces se espantan o fatalizan esa parte, pero no tiene nada que ver, ¿ok? No tiene nada que ver. Por otro lado está la parte del bombardeo de la mercadotecnia. Tampoco, o sea, sí influye, pero esto no tiene que derivar hacia una conducta de lejanía. Tiene que ver con una actitud de cuando tú realmente estás convencido de que tu posición como hijo de Dios, como salvado del resultado de tu pecaminosidad, que es una separación eterna de Dios, y que Dios tomó acciones para redimirte, para salvarte.
ahí todo lo que implica la doctrina de la salvación, ¿okay? De la soteriología, es impresionante. Pero en este punto, eh, ¿de qué manera yo puedo llevar una vida de adoración a su divinidad? En primer lugar, hacia el aspecto de la congregación. En esa aplicación del Nuevo Testamento, las personas iban a las iglesias, pero en ese entonces lo que habían eran las sinagogas, pero las sinagogas eran específicamente de los judíos. Entonces, la sinagoga no era una opción para los judíos o los griegos de ese entonces, sino más bien era para los nuevos cristianos la eclesia. Y la eclesia, que era una asamblea o una congregación en pequeños grupos para una adoración, era Ecclesia Eusebia. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que hacían las personas? Bueno, iban a la iglesia, a las asambleas, a los pequeños grupos en casa, porque así comenzó la iglesia de lo que hoy conocemos como iglesia, iban para adorar a Dios. Lo podían hacer en sus casas, pero lo hacían en las iglesias. Entonces, cuando iban a la iglesia a adorar, entonces ahí podían mostrar a las demás personas una actitud de adoración a su divinidad. ¿Ok? Ese es el primer punto. La segunda tiene que ver con una vida de devoción a su persona. Devoción implica entrega. Devoción implica una ofrenda donde yo personalmente empiezo a dedicar mi vida, mis talentos, eso ya lo hablamos también en otras sesiones, mis capacidades hacia una persona. Vivo en devoción a ti, ofreciéndote lo que tengo. Y en este caso, tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí si nos vamos al libro de Efesios, podemos ver de que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es ascendido al cielo, en ese momento en Pentecostés, Él proveyó, Hechos capítulo 2, proveyó el Paracleto, el Espíritu Santo que va en compañía de nosotros y quien nos brinda dones espirituales para aplicarlos, ¿dónde? A su iglesia, ¿ok? A su iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Los dones espirituales no solamente nos ayuda para afirmar nuestra fe hacia un desarrollo personal, sino que están operativamente objetivizados para la aplicación y crecimiento de la iglesia. Entonces, cuando lo veo desde esta perspectiva, me doy cuenta que piedad, una sumisión a Dios, a la divinidad de Dios, implica una devoción a su persona. Entonces, yo empiezo no solamente a adorar la divinidad de Dios en la iglesia, sino que empiezo a dedicar mis capacidades, dones, talentos, entre otras cosas, a su persona que tiene que ver con Cristo, el cual Cristo, según Efesios, es la cabeza de la iglesia. Y nosotros como iglesia debemos ayudarnos y apoyarnos unos con otros para un crecimiento mutuo, una reciprocidad, una transmisión de ese don del Espíritu Santo, que empieza a haber una retroalimentación divina y en ese momento empezamos a crecer y a afirmar mi adoración a través de la devoción, ¿ok? Y aquí empieza a afirmarse esa actitud de sumisión a Dios. Y en un tercer lugar, dentro de esta vida piadosa hacia una divinidad, tiene que ver con el respeto a su voluntad, ¿ok? El respeto a su voluntad. Y creo que personalmente, eso es una de las cosas dentro de este vínculo afectivo que se crea de la paciencia al afecto fraternal. Es una de las características más difíciles. ¿Por qué? Como lo fue el dominio propio, ¿se acuerdan? Para pasar al segundo escalón. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que fue aplicado esa palabra y bajo la perspectiva de Pedro, recordemos que la iglesia, cuando fue escrita,
prácticamente estaba en persecución. Esto era la antesala de la diáspora, ¿ok? En ese momento, la iglesia ya estaba siendo perseguida y en ese momento ya estaba a punto de todo ese conflicto con Nerón, de la diáspora, de la dispersión de los judíos, porque ahí ocurrió la tragedia de la quema de la gran ciudad de Roma. Entonces, en este punto es algo terrible porque imagínate, o sea, estaban atrapando a los cristianos de ese entonces y estaban llevándolos a un coliseo romano, en donde los ponían en medio, encadenados o a veces no encadenados, y soltaban hienas, soltaban leones, soltaban felinos agresivos. Dentro del contexto también soltaban animales salvajes, como también lo son rinocerontes. O sea, era el circo romano, era un espectáculo de una carnicería de los cristianos. Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Léelo, si puedes conseguirlo, consíguelo y léelo y te vas a dar cuenta de la perspectiva que había dentro de ese coliseo romano. Es algo trágico. Imagínate que te lleven a un lugar, un coliseo, como una corrida de toros, no me acuerdo ahorita cómo se llama, a ese lugar de los toros. Te ponen en medio y sueltan animales feroces, pero estás tú y está tu esposa y están tus hijos en mi caso, de 6 y 4 años, ¿ok? Imagínate, una cosa es que tu vida corra peligro, pero imagínate que estén ahí tus pequeños y aceptar, porque dentro de esa exposición del mártir de las catacumbas, perdón, mencionaba que escuchaba el crujir de los huesos de las personas que estaban alrededor, ¿ok? Hacían un círculo, se tomaban de las manos y empezaban a cantar y empezaban a darle gloria a Dios y empezaban a una vida de devoción y adoración a Dios en medio de una tragedia. Paciencia, ¿se acuerdan? La paciencia es lo que los hacía permanecer ante esa hostilidad, pero la piedad es lo que los llevaba a permanecer adorando a Dios en ese momento de tragedia. Y no sé si me pueda comprometer decirlo, si me encanta esa expresión de ese hombre o me da temor y miedo, porque decía que estaban tomados de las manos cantando y decía que poco a poco las voces se opacaban, los cantos se opacaban, la adoración se opacaba y dejaban de cantar uno por uno y de repente sentí un arrebato de uno por un lado y de repente el arrebato de otro por otro lado y esa angustia de decir en qué momento un león o un tigre o una hiena me va a atacar y me va a matar, o en qué momento escuché los gritos de mi familiar, de mi esposa, de mis hijos y toda esa aflicción, y a pesar de eso permanecer. El que redacta no era el que estaba en el Coliseo en la arena. El que redacta era el que estaba en la tribuna, mirando y escuchando a un grupo de personas entregar todo: su esposa, sus familias, sus hijos, sus padres, vecinos, amigos, todos, y permanecer en una actitud de adoración, de devoción. La sumisión a Dios implica también un respeto a su voluntad, cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal. Y hoy en día que estamos pasando por el COVID-19, yo he visto a muchas personas, y lo digo con mucho respeto, esto no es voluntad de Dios. El COVID-19 no es la voluntad de Dios.
ahí entre personas muy queridas y amadas, hubo una expresión que dijo una de esas personas, que esto era selección natural. Este, bueno, podría ser también, pero sabes, todas estas enfermedades le están dando un respiro al planeta. Pero sabes, todo esto no lo estuviéramos viviendo si desde un principio Adán y Eva hubieran mantenido una vida de piedad ante Dios. Si ellos hubieran permanecido firmes a lo que Dios estableció, hoy en día no tendríamos una degradación genética, no tendríamos una exposición a virus letales, estaríamos en un estado de comodidad y de confort completamente adecuado. ¿Ok? Esto no es culpa de Dios, ni tampoco la voluntad permisiva de Dios, que ese es un concepto que no existe en la Biblia. ¿Ok? No hay voluntad permisiva. Esto es algo que nosotros en algún momento se nos escapó de nuestras manos porque nosotros como raza, como humanos, lo hemos permitido así. Todos, todos. ¿Y sabes qué? Es nuestra responsabilidad. Son consecuencias de cosas que pasan, que la humanidad está propiciando. Y ahora no es el punto estar apuntando quién tiene la culpa, porque todos nosotros tenemos la culpa de esto. Ahora, tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que aprender a vivir en este medio hostil. Y a pesar de toda esta situación que están pasando, debemos respetar esto. Yo no creo que sea la voluntad de Dios esto que está ocurriendo, ¿ok? Porque cuando vimos la voluntad de Dios en el libro de Job, porque ese es otro tema que, wow, puede impactar mucho a los cristianos de hoy en día. El libro de Job, cuando Dios le dice a Satanás, al engañador, ¿no? ¿De dónde vienes? Y ahí el enemigo decía, no, pues de rodear de la tierra y andar por ella y estar observando a todos. Y Dios le decía a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y ahí Dios pone en evidencia a Job, ¿ok? Y en ese punto empieza una disputa entre ellos. Ahí vemos que Dios le dio una lección al diablo, no a Job, al diablo. Pero es interesante porque en este punto, cuando yo llevo una vida de adoración a la divinidad de Dios y una vida de devoción a su persona, me lleva a tener una actitud de respetar su voluntad. Y la voluntad de Dios no es estar pasando aflicción tras aflicción tras aflicción, porque esto lo provoca el humano, sino al hecho de que, ok, Dios, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que esperas de mí? Y en ese punto es donde regresamos a la tercera, al segundo punto del desarrollo, que es el conocimiento. ¿Ok? Y regresamos. Entonces, en este punto, debo estar reflexionando si mi vida de piedad hacia Dios, esa sumisión a Dios, estar sujeto, sumiso es estar sujeto a esa voluntad de Dios, tiene que ver con el hecho de permanecer a pesar, a pesar de que las cosas no estén saliendo como yo quisiera que estén saliendo. Y esto da lugar a muchos grupos que se podrían considerar como religiosos o sectarios, ¿ok? Donde dicen de que si tú haces algo bueno, Dios te va a recompensar con algo bueno. No, no es así. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios dice que debemos permanecer confiados y aferrados a sus promesas y a su fidelidad. Lo que, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que ir a su palabra, porque Dios ya lo estableció, en Deuteronomio lo afirma. Yo te pongo entre dos caminos. Si tú llevas este camino, vas a tener bendición. Si tú llevas este otro camino, vas a tener maldición. Dios ya lo estableció. No hay cambios, ¿ok? No nos confundamos. Ya está establecida la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ve a la Biblia. Lee su palabra. Métete en ella. Crece en ella.
y tú mismo vas a encontrar la voluntad de Dios en tu vida. No hay eso de que voy a un lugar y me responde milagrosamente. ¿Puede hacerlo Dios hoy en día? Sí, sí puede hacerlo Dios, porque Dios es soberano. Dios es absoluto, Dios es omnipotente y no tiene que ver con que si nosotros creamos o no, si está dentro de la funcionalidad u operatividad de su espíritu hoy día. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que debemos buscar su voluntad y su voluntad ya está establecida. Dentro de este punto de la piedad, entonces, debemos considerar esas tres cosas: una vida de devoción, una vida de adoración y una vida de respeto a su voluntad, de adoración a su divinidad, a devoción a su persona y respeto hacia su voluntad. Su voluntad ya está establecida. ¿Quieres conocer su voluntad? Recurra a su palabra. Lee, investiga, medita, ora, pero según como lo afirma Eusebia en Eclesia, tiene que ser en la parte de una congregación. Es importantísimo que seas parte de la iglesia. Entonces, aquí vemos ese desarrollo social, ¿ok? Implica todo eso dentro de la perspectiva de Pedro. Y también el escritor a los hebreos lo mencionaba: no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Eso de que hoy día estemos en casa escuchando predicaciones, hoy día es algo inevitable, pero el día de mañana que podamos tener la oportunidad, debemos retomarlo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, porque somos personas que lo necesitamos y porque necesitamos crecer en esa parte. Entonces, yo te invito ahí en casa que puedas estar reflexionando sobre esta parte y que puedas estar completamente dedicado a esa reflexión. Eusebia, piedad, sumisión a Dios, es el vínculo afectivo que te lleva de una relación vertical a una relación horizontal. Y esta relación horizontal es la que te va a llevar al siguiente punto, el cual es afecto fraternal. Cuando en ti ya está una dedicación completa a Dios, entonces afirma y reitera lo que el apóstol Juan dijo en su primera epístola. Si tú dices que amas a Dios, pero desprecias o menosprecias u odias a tu hermano, dice, te estás engañando a ti mismo, porque eso no es real. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si tú dices que amas a Dios, inevitablemente vas a amar a las personas. ¿Ok? Entonces ahí hay otro tipo de crecimiento y ese desarrollo que lo muestra la palabra de Dios como afecto fraternal tiene que ver con ese siguiente paso al desarrollo espiritual, el cual vamos a ver la próxima semana. Entonces yo te invito ahí en casita que si esto te gustó, puedas darle ahí me gusta, puedas ahí estar compartiendo con las personas el video, puedes estar compartiendo el enlace como tú gustes. Yo te invito nuevamente a que veas toda esta serie de segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 8, porque estamos a punto de culminar, ¿ok? Estamos en el segundo escalón, el primer escalón que es el desarrollo personal, virtud, conocimiento, dominio propio. El dominio propio es un enlace emocional hacia la paciencia, el cual es el segundo escalón, el cual es el desarrollo social, que tiene que ver con paciencia, piedad y afecto fraternal. El último vas a ver una complementación de todo esto dentro de la perspectiva de Pedro. Así que vamos a orar, vamos a terminar con esta transmisión con una breve oración. Y primeramente Dios, yo sé que esto te va a estar ayudando dentro de tu vida cristiana. Padre, bueno, gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Gracias, Padre, porque realmente tú nos ayudas, tú nos diriges, tú nos sustentas, Padre, en esta parte. Yo te pido, mi Dios, que puedas estar haciendo y desarrollando y afirmando en nosotros una vida de sumisión y devoción y adoración a ti. Y más que nada, respetar, Padre,
eso que tú tienes a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos estás dando ahora de crecer a través del conflicto, de una circunstancia hostil, Señor, a través de la enfermedad, a través de la carencia, Señor, nuevamente viviendo y experimentando a un grado diferente, Señor, persecución, Señor, y mucha opresión de este sistema. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu consuelo, Señor, a nuestras vidas, y ayúdanos a afirmar, Señor, esa vida de sumisión a ti, Padre, en este conflictivo mundo en el cual estamos. Gracias te damos, ayúdanos a crecer en esta parte. Provéenos, Señor, de una mente abierta, un corazón dispuesto para poder continuar con este camino. Lo dejamos en tus manos, agradecidos a ti, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador personal. Amén. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dieron de poder estar en esta transmisión de Clínica de Consejería Familiar. Te invito la próxima semana, domingo a las 12 del mediodía. Y bueno, te estaremos esperando. Muchas gracias. El Señor te bendice. Buen provecho y un agradable descanso. Gracias.